La renovación es necesaria para adquirir libertad en el alma y disfrutar de los derechos que como hijos de Dios nos corresponde. Se renuevan tres áreas fuertes. Cuando soy salvo, esa renovación que hay en mi alma, en mi espíritu y en mi mente trae conmigo libertad, y por lo cual va a haber resultados en tres áreas importantes de mi vida. El primero, mi mente. Romanos 12:2 me dice claramente esto, que la mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Se va a regenerar y a cambiar a diario, a dejar de pensar lo que pensaba, dejar de hacer lo que yo hacía. Esto es la mente que día a día tú tienes que limpiarla y luchar a que ya no vuelva a ser o pensarlo como antes lo hacía. Segundo, o B, la voluntad. Cuando la mente se renueva, la voluntad empieza a ser transformada porque nosotros hacemos lo que pensamos. La mente me está diciendo, la mente de Dios, la mente espiritual me está diciendo, tú necesitas ser bondadoso, tú necesitas pagar el mal que te hacen con bien. Eso es la voluntad, lo que estoy pensando y lo que tengo que hacer. Entonces, las emociones son actos que voluntariamente hacemos. Se inicia en nuestra mente el proceso porque con mi mente clara yo puedo decidir que mi voluntad sea cambiada y que mis emociones sean transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Mis emociones, lo que yo siento, yo lo que voy a reaccionar. Esta persona me está hablando de esta manera, esta persona me está tratando de esta otra manera. ¿Cómo mi emoción va ahora a reaccionar? Si mi mente me dice que yo ya no soy el que yo era antes, ahora mi voluntad está procediendo a qué hacer. Reacciono como antes al gritarle, al darle la bofetada, al darle ahí el puñetazo, al reaccionar violentamente. Mis emociones ahora van a tener que ser regidas por el Espíritu de Dios, y yo ya no puedo actuar de esa manera. Yo ya no puedo decir lo que estaba diciendo antes, y tengo que día a día a mejorar, día a día, a diario. Esto es una lucha constante en la cual estamos envueltos todos, pero empieza desde el momento que la salvación hizo efecto en mi vida. Tercer punto, evidencias del nuevo nacimiento. ¿Qué evidencias? ¿Cuáles son las pruebas de que yo he nacido de nuevo? A. La libertad de la esclavitud del pecado. Juan 8:36, Romanos 6 del 14 al 23 me habla de la libertad de la esclavitud del pecado. Yo ya no soy presa de aquello que me ataba, de aquello que me jalaba, de aquello que me decía vente para acá y no te vayas para allá. Ya no más, ya no me atrae, ya ni siquiera me quedo con las ganas de, quisiera hacer esto, ya no más. B. El deseo, la disposición de obedecer a Dios y seguir la voz del Espíritu Santo. Romanos 8, del 13 al 14. El deseo y la disposición de obedecer a Dios. Yo ya quiero servirle a Dios. Tienes ese deseo. Estás tú dispuesto. Ya en ti está la gran presencia de Dios que te está renovando, que te está reeducando, que te está diciendo, ahora ya no más. Esto ya tú no puedes cometer, ni decir, ni hacer, porque eso lo que te trae a ti es destrucción. Entonces tú piensas y dices, wow, realmente esto es obedecer a Dios y seguir la voz del Espíritu Santo. Y con esto se viene algo especial, porque mientras estamos pasando esa etapa, ese nivel, las voces del enemigo que no quieren dejarte, las voces del enemigo que van a querer ahí infiltrarse de alguna manera, van a querer confundirte y te van a venir los pensamientos al oído, esas voces que te dicen, no, hiciste algo malo. Tú deberías estar haciendo lo que hacías antes. Deja de hacer eso. No asistas, no vayas, no abras la palabra de Dios, no leas, no ores. ¿Tú te estás dando cuenta? Esa es ser guiado por las voces contrarias. Pero el que se siente y el que es guiado por la voz del Espíritu Santo, tú vas a ser llevado al camino correcto. C. Se vive correctamente. Primera de Juan 2:29. La manera correcta de vivir es la manera
correcta que agrada a Dios, la manera que realmente te va a llevar por el camino que donde tú debes de andar. D. Ama a los creyentes. Primera de Juan 4:7. Es aquella persona que ya no siente odio, rechazo, repudio por los demás. Y si algo ha pasado en la vida pasada, lo dejas en las manos de Dios y el que se encargue de lo que tiene que hacer. Pero en ti, tú ya no puedes odiarlos. Tienes que amarlos aunque sea de a distancia. Evitar pecar voluntariamente. Primera de Juan 3:9 y 5:18. Evita pecar voluntariamente. Deja de hacer eso. Simplemente evítate. Si se te presenta, huye. Si se te está poniendo en el lugar donde tú no te esperabas, sal de ahí. Simplemente recházalo. Muchas veces va a ser un poco difícil porque es una lucha en la que tú estás, en la que estamos. Pero necesitamos que hacerlo. F. No ama al sistema de este mundo. 1 Juan 2:15-16 y el capítulo 3, versos 4 al 10 nos habla de que ya no somos de este sistema. Ya no estamos envueltos a lo que la gente, lo que la mayoría dice sí o amén a todo. Es aquel que te hace pensar qué es lo bueno, qué es lo malo. A qué sigo y a qué no sigo. A qué realmente tengo yo que ponerme a meditar y a pensar y a sacar mi conclusión de que esto le agrada a Dios, esto es provechoso para mi vida, o simplemente me vuelvo como el monito del grupo, aquel que está haciendo lo mismo que los demás están haciendo. No, ya eso no es así, ya no más en tu vida. Y cuarto punto, la salvación. Salvación es una palabra griega, proviene de la palabra griega sotería, que significa seguridad. Estar bien resguardado, en buen estado. Eso significa salvación, estar seguro, resguardado, guardado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es gracia de Dios. Gracia es algo que no te mereces, pero que fue alcanzado a ti. Él te salvó porque le plació en su corazón. Te lo entregó libre, gratis. Efesios 2:8. Es lo más importante del Evangelio. Se obtiene en fe y esperanza. La salvación es para todos. La salvación es un lugar en el propósito de Dios. Además de ser un lugar en un estado, porque la salvación no es algo que tenemos, es algo que nosotros somos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 4:12. De esta manera podemos entender que la salvación es una obra absoluta, única de Dios hacia el género humano, hacia el ser humano, hacia la persona viviente que eres tú y que soy yo, y que le plació en su gracia, en su voluntad, alcanzarte. Es un regalo, no lo que simplemente recibes, sino lo que te vuelve, lo que tú eres y lo que tú llegas a ser. Pasemos a este punto. ¿Cómo se obtiene la salvación? Ok, ya me arrepentí, ya reconocí de qué condición es la que yo tengo. Quiero la salvación. Tú te estarás preguntando que quizás querrás saber cómo se obtiene esto. Déjame explicarte cómo se obtiene la salvación. La salvación se hace posible cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos el lavamiento de sangre de Cristo para el perdón de pecados. Romanos 10:9 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la forma. Confesar y creer. Confesar que Él es el Señor, que tú eres de la condición pecaminosa y necesitas que Él entre a tu corazón
que lo confieses de que que se levantó de los muertos y que Él es el que quieres en tu vida como Rey y Señor y absoluto dueño de tu vida. Segundo, la base de la salvación. ¿Cuál es la base de la salvación? 1. Su muerte. El precio que Cristo pagó, Romanos 3 del 25, capítulo 3, verso 25, capítulo 5, verso 8, nos habla que Él pagó un precio altísimo que nadie pudo ni podrá pagar. Su propia muerte derramó su sangre y ese fue el precio de obtener la salvación para nosotros. Segundo, su sepultura. El poder de la salvación lo llevó a la tumba. Romanos 5:10, y ese poder venció estar ahí en esa tumba. Tercero, su resurrección. La garantía de esa salvación. Hebreos 7:25. Fue muerto, lo sepultaron y cuando pensaban que eso se había acabado, Él le da la seguridad de la salvación, resucitando de entre los muertos, yendo a los infiernos y declararles, predicarles, hablarles a la gente que estaban ahí que Él venció la muerte y decirle a la propia muerte, yo te venzo. Y luchó y ganó y salió triunfador. Y donde Él estuvo, demostró que lo que había hablado, lo que había dicho, es real. Y hoy en día es la misma verdad, más de 2000 años atrás, que lo que Él hizo fue real y nos entregó el precio, nos entregó lo más grande que es ser salvos. Hay un tercer punto y es una pregunta bastante discutida entre mucha gente. ¿La salvación se pierde? ¿Tú qué piensas? Yo no quiero discutir con la gente que tenga otros pensamientos, otro punto de vista referente a esto. Pero déjame explicarte lo que entiendo según la palabra. Apocalipsis 3, del verso 1 al 6, nos dice lo siguiente, y préstale mucha atención a esto, por favor. Nos declara un misterio con respecto a la salvación. Dice lo siguiente: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es de que no me obedeces. Apocalipsis 3:2. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pero he visto que no obedeces a mi Dios. Apocalipsis 3:3. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete, si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Verso 4. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Verso 5, y aquí está la clave. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas. Y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Escucho esa parte. Y no borraré sus nombres del libro de la vida. Déjame hacer un alto para continuar en la segunda parte.